Desde hoy, representantes de 195 naciones participan en la 21ª conferencia sobre el cambio climático, más conocida como la COP21, en París, una cumbre en la que Chile también estará presente. Participa la presidenta Michelle Bachelet. En Mañana en Directo queremos analizar las consecuencias de este encuentro, cuáles son las expectativas, qué posibilidades hay de que efectivamente se logre algún acuerdo importante. Estamos junto al abogado experto en temas medioambientales, Ricardo Irarrázaval. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Vocero además de Voces Católicas, y ahí vamos a hacer un vínculo inmediato con la encíclica del Papa también al respecto. Pero, Ricardo, primero vamos al tema de las expectativas. Sí. Hay mucha expectación respecto a lo que puede acordarse en esta cumbre. Parte hoy día, son 12 días de negociaciones, pero los mensajes apuntan a buscar un acuerdo más grande, sobre todo porque Copenhague el 2009 fracasó. ¿Qué es lo que se espera en el mundo más especializado, académico, respecto a lo que pueda ocurrir en París? Lo que pasa es que la última convención exitosa en temas de cambio climático fue Kioto, que estableció obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero para los países desarrollados. El 97, eso fue hace el mucho 97, tiempo. Y pensemos que además que Kioto venció el año 2012. Luego hubo una prórroga, pero de la prórroga varios países se descolgaron. Por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda y otros. Entonces, de alguna manera, hay mucha expectación para tener, por así decirlo, una suerte de Kioto número 2, pero que también puede incluir a países en vías de desarrollo, o sea, un acuerdo mucho más global. Pero al final, el gran problema de estas cumbres internacionales es que tienen, por así decirlo, un dejo de fracaso. De hecho, el Papa en la encíclica Laudato Si lo menciona, el fracaso de las convenciones internacionales. Y por eso justamente que también llama a una suerte de diálogo en lo que significa a nivel de política internacional que se asuman ciertos liderazgos para que a través de esos liderazgos se puedan generar obligaciones de reducción para todos. Pero uno podría decir que hoy día los líderes mundiales o los países desarrollados entienden o tienen mayor conciencia respecto al riesgo que hay sobre el cambio climático que hace 6 años en Copenhague, por ejemplo. Yo creo que de todas maneras, y de hecho si uno, por ejemplo, piensa cuando se origina toda esta discusión en el año 1992, con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, había bastante incertidumbre respecto a cuáles eran realmente las causas, cuáles eran realmente los efectos. Actualmente hay un consenso, la misma encíclica lo dice, un consenso internacional respecto a los temas de las causas. Con mucha más evidencia científica. Con mucha más evidencia. Entonces, obviamente, ya existe una situación bastante apremiante. Y de alguna manera la situación apremiante también está dada por lo que significa el limitar los gases de efecto invernadero con tal de no traspasar la famosa barrera de los 2 grados de aumento de temperatura. Porque algunos dicen que traspasando la meta de los 2 grados de temperatura, ya la vuelta atrás es mucho más difícil. Sale una suerte de vuelta sin retorno. Estamos viendo precisamente, Ricardo, imágenes en vivo ahí desde París con la presentación y la llegada ya de los presidentes que están reunidos en esta cumbre. Ricardo, entonces, coincidiendo ya en ese diagnóstico y habiendo mucho más consenso, démosle un poco de dimensión a lo que significa en el fondo este cambio climático. Se habla muchísimo, un tema que ya para todos resulta bien familiar, pero en concreto, ¿qué significa el que la temperatura de aquí a fines de siglo aumente 3 o 4 grados? Claro, lo que pasa es que al final el gran problema tiene que ver con quiénes van a sufrir especialmente las consecuencias del cambio climático. Bueno, aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Obviamente también hay cierta incertidumbre respecto a las consecuencias, pero sí hay claridad y se han hecho muchos estudios y esto se puede llevar al caso de Chile. A ver, aterricémoslo. Hay un estudio de la CEPAL que establece, bueno, cuánto va a aumentar los grados y qué va a significar eso en las distintas regiones del país. Eso significa no solamente temas de desertificación, que es un poco lo que más se habla, sino que hay una gran cantidad de consecuencias sociales que trae aparejado los cambios en las actividades económicas que están gatillados por los cambios climáticos en las distintas regiones del país. Pensemos qué ocurrirá en la región metropolitana si pasa a tener el clima de la tercera región, la parte sur. ¿Qué pasará en el fondo con la tercera y cuarta región? Con un clima mucho más desértico propio de la región de Antofagasta. Entonces, evidentemente, lo que significa a nivel de migraciones, del uso del recurso hídrico, de las poblaciones más expuestas, que son los más pobres al efecto del cambio climático. Entonces, al final, ya no es una discusión científica. O ecológica, entre comillas. Ecológica, es una discusión con hondas consecuencias sociales. Y obviamente Chile, dentro de los países en general en vías de desarrollo y también a nivel mundial, es uno de los países que refleja las mayores vulnerabilidades en temas de cambio climático. ¿Por qué? Por ejemplo, en temas de temperatura en los océanos. Va a haber un cambio y eso va a significar que las pesquerías en los océanos disminuyan de forma considerable, especialmente en el sector costero. Claro. Lo que significa Chile morfológicamente hablando.
con todo lo que son sus torrentes, ¿no es cierto?, desde la cordillera hacia el mar, la disminución especialmente por la disminución de los glaciares. Pensemos que los glaciares más norteños que tiene Chile, la gente puede pensar, están en Antofagasta, están en Arica, no. Están en la tercera región, en el sur de la tercera región. Ahí recién empiezan los glaciares. Hacia el norte están todos prácticamente derretidos. Entonces, las consecuencias, como te decía, ya no solamente son económicas, sino que hondas consecuencias económicas y sociales. O sea, cuando vemos el drama de la gente de la cuarta región que no tiene cómo alimentar a su ganado, que no tiene agua, a veces ni siquiera para el consumo humano aquí en la quinta región, esos son efectos concretos a causa del cambio climático precisamente. Es mucho más tangible en el fondo eso. Bueno, efectivamente, y por eso que viene tan a colación la última encíclica del Papa, porque la gente tiende a catalogarla solamente como una encíclica ecológica. De hecho, se habla de la encíclica verde, ¿no es cierto?, del Papa verde. Pero en realidad, a lo que apunta el Papa es a lo social, a las consecuencias sociales que traen aparejadas las problemáticas ambientales. Y por eso el Papa dice, y aquí no solamente hay una problemática ambiental, hay un hondo problema socioambiental. Perfecto. Y es justamente hacia eso donde el Papa apunta todo su diagnóstico y también las posibles vías de solución a propósito de esta ecología integral que menciona el Papa como una suerte de solución y superación del paradigma del desarrollo sustentable respecto a la problemática social. Ricardo, ¿y qué se podría esperar respecto a esta cumbre en términos de acuerdo? Ok, si ya hay voluntad de parte de los distintos países por avanzar en un acuerdo profundo, más sólido, más contundente, con una trayectoria creíble, decía François Hollande hace algunos minutos en la inauguración, ¿qué significa? ¿En qué se traduce en términos de medidas, por ejemplo? Bueno, ha existido toda una ruta hacia esta cumbre. Y parte de esa ruta tuvo que ver con compromisos que asumieron los países y que le presentaron a la Secretaría del Tratado. Por ejemplo, en el caso de Chile, se presentó un compromiso de desviar en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, utilizando como año base el año 2007. Además, un compromiso en temas de reforestación de 100.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y otros compromisos que tienen que ver con ciertas ayudas internacionales y cómo esas ayudas internacionales se pueden traducir en mayores reducciones a lo ya comprometido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada uno de los países, que es parte de la convención, presenta este compromiso. Ahora, ¿qué se va a discutir? Porque cada país, en teoría, lo debería cumplir a nivel de cada país. Pero ¿qué debería pasar? Si hay algún tipo de mecanismo internacional que haga vinculantes esos compromisos nacionales. Claro, porque hasta ahora Kioto, por ejemplo, no era necesariamente una obligación en el fondo, ¿no? Para los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, los países desarrollados, ellos se comprometieron del año 2008 al 2012 en reducir sus emisiones en un 5%, tomando como año base el año 1990. Pero los países en vías de desarrollo no hubo ningún compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero. Chile, por ejemplo. Chile, por ejemplo, solamente habían compromisos de informar, hacer los inventarios de cuáles eran tus gases de efecto invernadero. Entonces la gran discusión fue respecto a los grandes emisores que eran países en vías de desarrollo. Y es posible que... El caso de China, de la India, de Brasil.